Esto es una de esas veces en las que el mercado no grita, pero habla tan claro que si parpadeas te lo pierdes. Ayer muchos se fueron a dormir pensando que Bitcoin estaba simplemente aburrido, atrapado, sin fuerza, sin historia. Pero hoy, cuando unes los datos, las decisiones institucionales y los silencios del sistema, te das cuenta de algo inquietante. El tablero se está reorganizando sin pedir permiso. Y cuando eso ocurre, Satoshi maníacos, nunca es por casualidad. Si unes las noticias que han ido saliendo esta semana, el patrón empieza a ser incómodamente claro. No hemos visto euforia, no hemos visto pánico, no hemos visto titulares de "todo se rompe". Lo que hemos visto es control, pausa y reposicionamiento. Bitcoin no explotó cuando muchos lo esperaban, los ETF drenaron capital sin provocar colapso, la Fed aflojó presión sin admitir derrota, y mientras tanto el dinero serio dejó de correr detrás del precio para empezar a anclarse en la infraestructura. Esta semana no ha sido sobre subir, ha sido sobre quién aguanta, quién bloquea capital, y quién prepara el siguiente ciclo sin hacer ruido. Y cuando el mercado actúa así, Satoshi maníacos, no está perdido. Está madurando. Porque los ciclos no cambian con fuegos artificiales, cambian cuando el sistema deja de poder forzar su narrativa y Bitcoin, Ethereum y la tokenización empiezan a marcar su propio ritmo. Lo que estamos viendo no es el final de nada, es la transición hacia la siguiente fase, y este guión no es una colección de noticias sueltas, es una sola historia avanzando en la misma dirección. Bitcoin estancado en $88.000. Esto parece una pausa, pero históricamente, este tipo de silencio nunca termina en calma. Bitcoin se mantiene alrededor de los $88.000, con el riesgo real de marcar su primera vela roja después del halving, algo que no veíamos desde hace meses. El precio no se desploma, pero tampoco avanza, y esa es precisamente la señal que muchos subestiman. Por lo cual, Satoshi maníacos, este tipo de lateralización no es debilidad, es tensión acumulada, como una tormenta eléctrica que aún no descarga. El volumen se enfría, la volatilidad se contrae y el mercado entra en ese punto incómodo donde nadie quiere moverse primero. En ciclos anteriores, este patrón ha sido la antesala de movimientos bruscos, no necesariamente bajistas, sino decisivos. Aquí no se trata de si sube o baja hoy, sino de quién se queda dentro cuando el mercado deja de pedir permiso. La calma es solo el preludio, algo se está gestando justo bajo la superficie del mercado. Bitcoin nunca superó los $100.000 en términos reales. Lo que estás a punto de escuchar incomoda al sistema, no a Bitcoin. Un análisis reciente afirma que, ajustando inflación, Bitcoin aún no habría superado realmente los $100.000. Pero, amantes de la descentralización, aquí está la jugada sucia del tablero, se mide un activo diseñado para escapar del fiat. Usando las reglas del fiat. Mientras el dólar pierde poder adquisitivo año tras año, Bitcoin mantiene su escasez matemática intacta, bloque tras bloque. Esto no revela una debilidad de BTC, sino una verdad incómoda. El dinero tradicional se diluye tan rápido que necesita redefinir el éxito para no admitir su fracaso. En este ajedrez financiero, Bitcoin no cambia las reglas, las expone. Mientras el fiat pierde fuerza, Bitcoin sigue construyendo su propia historia silenciosa. ETF de Bitcoin pierden $782 millones en Navidad, casi 800 millones salieron, y aún así el precio no cayó como esperaban. Durante la semana de Navidad, los ETF Spot de Bitcoin registraron salidas por $782 millones, lo que generó titulares alarmistas. Así que, criptonautas, bajemos el ruido. Esto no fue pánico, fue calendario. Cierres fiscales, toma de beneficios y ajustes de balance típicos de fin de año. Lo realmente importante no es el dinero que salió, sino lo que no ocurrió. Bitcoin no colapsó. El precio aguantó, absorbiendo la presión como una muralla bien construida. Eso nos dice que hay demanda esperando, capital paciente que no persigue titulares, sino estructura.
Si el mercado resistió esta salida, el capital puede moverse, pero la estructura permanece intacta, y eso habla por sí sola. Fin de la operación Chokepoint 2.0. Cuando el sistema deja de apretar, no es por bondad. Es por límites. La senadora Cynthia Lummis confirmó que las cuentas débiles de la Reserva Federal han contribuido a poner fin a la operación Chokepoint 2.0, el intento silencioso de asfixiar a la industria cripto desde dentro del sistema bancario. Mientras tanto, guerreros del bloque, esto marca un punto clave: ya no pueden atacar sin dejar rastro. Cierres de cuentas, presión indirecta, bloqueos invisibles, todo eso empieza a salir a la luz. No es una victoria total, pero sí una retirada táctica del sistema tradicional frente a una industria que ya no se puede encerrar en despachos. Cuando el enemigo retrocede, el sistema retrocede, pero la partida sigue y cada movimiento cuenta más que nunca. Bitmain bloquea $219 millones en staking de Ethereum. Esto no es trading. Es compromiso con la red. Bitmain ha depositado $219 millones en ETH directamente en contratos Proof of Stake de Ethereum. Por lo cual, criptoguerreros de la criptoesfera, esto no es una apuesta a corto plazo, es una declaración de confianza en la infraestructura. Bloquear ETH implica creer en la red, en su seguridad y en su papel como base de la economía tokenizada. Mientras algunos miran solo el precio, otros están asegurando su posición en el sistema que viene. ¿Y si el verdadero poder no está en vender, sino en sostener? Mientras algunos buscan ganancias rápidas, otros aseguran el futuro de la red, silenciosamente pero con fuerza. Déjame tu comentario abajo, porque tu conocimiento y tu opinión es otra visión criptográfica. Mercados emergentes impulsarán la tokenización RWA en 2026. La próxima ola cripto no vendrá del lujo. Vendrá de la necesidad. Ejecutivos del sector afirman que las economías emergentes liderarán la tokenización de activos reales, RWA, en 2026. Entonces, Satoshi maníacos, esto cambia el relato. No será Wall Street quien empuje esta revolución, sino países que necesitan proteger valor, huir de la inflación y escapar del control extremo. Tierras, deuda, infraestructuras y activos físicos migrarán a blockchain no por moda, sino por supervivencia. Y cuando la adopción nace de la necesidad, no hay regulación que la frene fácilmente. Y cuando el próximo movimiento sea evidente para todos, Satoshi maníacos, los que ya lo vean estarán listos, y los demás quedarán atrapados mirando cómo la historia pasa frente a ellos. Si ahora miras todo el recorrido completo, la reflexión inicial, cada noticia y los silencios entre líneas, la dirección ya no es difusa, por lo cual Satoshi maníacos, se vuelve nítida y estratégica. Esta semana no ha sido sobre si Bitcoin sube o baja unos miles de dólares, sino sobre quién permanece dentro cuando el ruido se apaga, quién entiende el tablero y quién solo reacciona a los titulares. Bitcoin aguantando sin colapsar, ETF drenando capital sin romper la estructura, pero, así que criptonautas, la presión institucional aflojando sin pedir perdón, Ethereum bloqueando cientos de millones como si el tiempo ya no importara, y mientras tanto, guerreros del bloque, los mercados emergentes preparándose para tokenizar activos por necesidad y no por moda, señal clara de que la descentralización empieza a marcar su propio ritmo. Por lo cual, amantes de la descentralización, todo apunta a lo mismo. El sistema tradicional está perdiendo la capacidad de imponer su narrativa, y la cripto, lenta pero firme, empieza a escribir la suya bloque a bloque, como un castillo que se construye sin prisa pero con visión. Entonces, Satoshi maníacos, no estamos frente al clímax del ciclo, sino en la antesala, ese momento incómodo donde el mercado selecciona quién entiende el juego y quién solo sigue la corriente. Además, criptonautas, cuando el mercado deja de dar señales obvias, solo quedan dos caminos. Desconectar o aprender a leerlo mejor, y los que eligen lo segundo comienzan a ver patrones invisibles que dictarán el futuro. Este guión no termina aquí, porque lo que viene no se anunciará con fuegos artificiales, se filtrará en silencio, bloque a bloque, decisión a decisión, y mientras tanto guerreros del bloque, quienes estén atentos serán los primeros en anticiparlo.
Por lo cual, Satoshi maníacos, seguimos aquí observando, conectando puntos, construyendo visión, porque en cripto no gana el que corre más rápido, sino el que entiende primero hacia dónde se mueve la historia, y solo los que leen entre líneas escribirán su propia victoria en este tablero global que apenas empieza a moverse. Hoy el mercado no hizo ruido, pero dejó pistas claras. Bitcoin resiste, Ethereum se consolida y el sistema tradicional empieza a retroceder en silencio. Si eres de los que leen entre líneas, este es tu sitio. Suscríbete, activa la campana, deja tu like y comparte este vídeo con otro Satoshi maníaco. Porque aquí no seguimos el precio, seguimos la historia antes de que explote, que el poder del cripto os acompañe, XD, nos vemos en la lucha por la descentralización.